Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado aumentar el número de tropas en el frente de Ucrania. La decisión, anunciada a través de un decreto, no especifica si habrá un reclutamiento de civiles. Hasta el momento, Rusia asegura que sus soldados han acudido voluntariamente a la guerra, a pesar de que varios medios independientes rusos han denunciado en diferentes ocasiones la movilización forzosa de miles de hombres. Y en más noticias de la guerra, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, ha anunciado que visitará la central nuclear de Zaporilla en los próximos días. Esta misión será clave después de que se conociera que los operadores tuvieron que desconectar por algunas horas 2 de los reactores de la planta debido a un incendio en los alrededores. Los reactores han sido conectados en el momento que grabamos este informativo. Esta situación ha disparado una vez más las alarmas de la comunidad internacional, ya que un accidente en la central nuclear más grande de Europa no solo afectaría a Ucrania, sino a toda la región. Entre tanto, Rusia y Ucrania siguen los combates en la zona y se acusan mutuamente de poner en peligro la central de Zaporilla. Y tras el estallido de la guerra, los países europeos se han visto obligados a reconsiderar sus socios para el suministro de energía. España podría ser esa alternativa que busca la Unión Europea. El gobierno español asegura que el país puede convertirse en un eje clave de transporte de gas natural licuado, es decir, en un hub energético para toda Europa. No se pierda esta pieza especial y toda la actualidad del mundo después de nuestros titulares. Putin firmó un decreto para llevar más soldados al frente, aunque no especifica cómo se reclutarán, y la Duma pide que se dejen de suministrar armas a Ucrania. España, Alemania, Portugal y Croacia aprueban planes de ahorro energético. Es su manera de enfrentarse a los altos precios de la energía por el corte de gas en el suministro ruso. El presidente francés Emmanuel Macron visita Argelia en un momento en el que Europa necesita más que nunca las reservas de gas del país magrebí. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acude a Ecuador para estrechar relaciones a los dos lados del Atlántico y cierra filas sobre la guerra en Ucrania. Más soldados rusos en el frente. El presidente del país, Vladimir Putin, ordenó este jueves un aumento de los efectivos de las Fuerzas Armadas en un 13%, es decir, 137.000 militares más. El decreto no explica si se reclutará a más gente, si serán voluntarios o una combinación de ambas cosas. El Kremlin mantiene que los soldados que por el momento han acudido al frente están contratados y además han ido voluntariamente. Por su parte, la Duma pidió el jueves a los países occidentales que dejen de suministrar armas pesadas a Ucrania. La Cámara mantiene que este armamento se usó para mutilar a personas y crear un riesgo de amenaza nuclear al bombardear la central de Zaporilla. Y un tribunal ruso ordenó el jueves la puesta en libertad del exalcalde de Ekaterimburgo, Yevgeny Roizman, detenido el miércoles por cuestionar la guerra rusa en Ucrania. Quiero decir que al final todo irá bien y que los tiempos oscuros no son para siempre. Ya lo sabéis, pero volveré a decirlo por si acaso. Gracias por vuestro apoyo. Roizman tiene prohibido usar Internet, así como acudir a eventos públicos o relacionarse con nadie que no sea su abogado o sus familiares cercanos. El exalcalde se enfrenta a una pena de 3 años de prisión. La situación en la central nuclear de Zaporilla se vuelve crítica. Por primera vez en la historia de la planta, 2 de sus reactores han tenido que ser desconectados de la red eléctrica tras un incendio declarado cerca de las instalaciones. Esto ha disparado aún más las alarmas del Organismo Internacional de Energía Atómica, que ha anunciado que se llevaría a cabo una inspección de la planta. Tenemos que contar con toda la seguridad. Seguridad en el sentido de seguridad física, que no nos disparen cuando entremos a la central. Esto requiere despejar la zona de conflicto por la que vamos a pasar. También tenemos que determinar exactamente los términos de la misión, lo que vamos a hacer allí, con mis expertos, cuando lleguemos, declaró Rafael Grossi, director de la OIEA, quien confirmó que la inspección será en los próximos días. Por su parte, Rusia insiste que es Ucrania quien pone en peligro la central y ha pedido a la ONU y a la OIEA que traten de evitar una catástrofe nuclear. No solo estamos protegiendo la central y los intereses de los ciudadanos del Donbass,
Estamos protegiendo a toda Europa y podría decirse que a todo el mundo, porque esta catástrofe, si ocurre, afectará al mundo entero. Así lo expresó Dmitry Vyatkin, diputado de la Duma. Entre tanto, Estados Unidos acusó este jueves a Rusia de comportamiento irresponsable para una potencia nuclear y exigió que cese inmediatamente sus operaciones militares en la central atómica de Zaporilla. Tanto la agencia atómica ucraniana como las autoridades prorrusas locales han confirmado la desconexión de los 2 reactores de la planta. Hay una primera vez para todo, incluso para el canciller alemán Olaf Scholz, que se subió a un tanque antiaéreo en el campo de entrenamiento militar de Putlos, al norte de Alemania. En el lugar, Scholz se reunió con un grupo de soldados y voluntarios ucranianos que aprenden a utilizar el sistema antiaéreo Gepard, en el marco de un entrenamiento militar privado. Acabo de hablar con los soldados ucranianos aquí presentes tras el ejercicio que pudimos ver. He hablado con ellos y también les he dicho explícitamente lo mucho que admiro su valor. Alemania ha suministrado muchas armas, muy eficaces y también muy pesadas. Esto incluye el cañón antiaéreo Gepard, que pudimos ver hace un momento, y del que pudimos constatar una vez más lo eficaz que es a la hora de organizar la defensa contra los ataques aéreos, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. El ejército ucraniano recibirá 30 blindados antiaéreos Gepard, vehículo de combate que Alemania dio de baja en 2010. Europa avanza hacia una austeridad energética. Con 187 votos a favor del bloque de izquierda y 161 en contra del de derecha, el Parlamento español le ha dado el visto bueno al plan de ahorro energético, que introduce medidas como el límite a la climatización y la iluminación de espacios públicos. Ahorrar energía beneficia a todos. Nos ayuda a responder al chantaje energético de Putin. Es un ahorro tanto para las economías domésticas como el tejido industrial y es una acción estratégica frente al desafío que supone el cambio climático. Alemania sigue el mismo camino. A partir de septiembre, los edificios públicos, excepto hospitales, no podrán calentarse a más de 19 grados Celsius y tampoco habrá agua caliente. Con estas reglas, el gobierno alemán pretende reducir su consumo de gas en un 2%. Portugal también se une a la lista de países. El gobierno de Antonio Costa ha aprobado una serie de normas como la reducción de los horarios de apertura de los comercios y la disminución de la iluminación nocturna para hacer frente a los altos precios de la energía. En Croacia, el gobierno ha propuesto reducir al 5% el impuesto sobre el valor añadido a los carburantes y prevé establecer uno al 0% para las energías renovables. La amenaza de un corte total en el suministro de gas ruso a Europa por la guerra en Ucrania ha puesto la energía en la agenda europea de asuntos prioritarios. En este contexto, el Gobierno de España ha visto una oportunidad para convertirse en un eje clave de transporte de energía a Europa. Creemos que España cuenta con la oportunidad de convertirse en un hub de gas natural licuado para poder exportar y ser alternativa al gas ruso por parte de muchísimos países de la Unión Europea. España cuenta con una capacidad de almacenamiento de gas natural licuado que supone más de un tercio del total de la Unión Europea y el Reino Unido combinados. Además, el país ibérico cuenta con una extensa red de gasoductos que le permite crear puntos de conexión con Argelia, Marruecos, Portugal y Francia para transportar este tipo de gas. Ahora España quiere desarrollar su conexión con el noreste de Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania, es decir, los mayores consumidores de gas en Europa. ¿Pero puede España convertirse en este eje clave? En mi opinión, no es realista que España se convierta en un transportista de gas hacia Europa, porque lo realista es que se garantice el suministro en el norte de Europa al menor coste posible. Y hay dos opciones. Una es construir una planta de regasificación en Alemania, en las costas del Mar Báltico o del Mar del Norte, descargando directamente allí los buques, o construir un gasoducto que conecte la red española con el Pirineo, es decir, con el otro lado del Pirineo, la parte francesa. Pero es que la construcción del gasoducto no se circunscribe al Pirineo, hay que conectarlo con la red de alta presión europea. Recientemente, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha propuesto resucitar el proyecto MidCat, que plantea conectar la red de gas de Francia y España mediante la construcción de unos 220 kilómetros de tuberías entre Hostalric, cerca de Barcelona, y Barbaira, en el sur de Francia.
Jorge Sanz advierte de los riesgos de iniciar este tipo de proyectos sin el acuerdo prealable de la Unión Europea. En mi opinión, el mayor riesgo es que construyamos las infraestructuras de interconexión por nuestra cuenta, que esas infraestructuras no se utilicen y que seamos los españoles los que asumamos el coste. Es fundamental, antes de nada, formalizar compromisos de adquisición de gas con estos países, los que van a ser consumidores, a través de contratos, o alternativamente conseguir que sea la Comisión Europea la que los financie, o una mezcla de los dos, antes de invertir un solo euro. Pese a que Francia no se ha mostrado favorable a este gasoducto porque tardaría mucho en estar operativo, Sánchez ha asegurado que si el país vecino se niega a colaborar, la interconexión se hará entre España e Italia. Las facturas de energía de los hogares en el Reino Unido podrían subir hasta un 80% respecto a la actualidad. A partir del 1 de octubre, el precio máximo que las compañías podrán cobrar a cada hogar será de 4.200 euros anuales frente al tope actual de 2.300 euros. Tengo una familia arriba, por ejemplo, que tiene un contador de prepago. Siempre se endeudan y luego no pagan el alquiler porque tienen que pagar las facturas, porque si no les cortan el gas y la electricidad. No pagan el alquiler porque solo tienen una cierta cantidad de dinero, entonces tienen problemas con el consejo de Lambeth, su casero. Estoy preocupada por ellos. El ministro de Economía recalcó que el Ejecutivo trabaja para ayudar a los hogares y evitar así una posible catástrofe, como lo explica la economista Rebecca McDonald. Esta escala de caída del nivel de vida no lo habíamos visto en muchas décadas. Es realmente una escala que justifica grandes y creativas intervenciones políticas nacionales para evitar que un año difícil se convierta esencialmente en una catástrofe para muchas familias de bajos ingresos. Se prevé que este fuerte incremento dispare aún más la inflación en el Reino Unido, que podría superar el 13% a finales del año, según previsiones del Banco de Inglaterra. Sanar las heridas del pasado es uno de los objetivos de la visita de 3 días del presidente francés a Argelia. Emmanuel Macron depositó en su primer día en Argel una corona de flores en el monumento a los mártires de la independencia. Hace 60 años que Argelia se independizó de Francia y los últimos meses han estado marcados por la tensión entre ambos gobiernos. Aunque Macron ha calificado la colonización francesa de crimen contra la humanidad, las disculpas que Argel esperaba por la colonización no han llegado aún. No hemos elegido el pasado, lo hemos heredado en bloque, tenemos que verlo así y reconocerlo, pero tenemos una responsabilidad, que es construir nuestro futuro para nosotros y para nuestra juventud, declaró Macron. Este viaje está oficialmente orientado a los jóvenes y al futuro, palabras casi irreconciliables en este país con una altísima tasa de desempleo juvenil. Con este viaje, el mandatario francés espera reconducir las relaciones con Argelia en un momento en el que Europa necesita más que nunca las reservas de gas del país magrebí. Protestas contra la inmigración en Terapel, en Países Bajos. La ayuda de las ONGs holandesas a refugiados que tuvieron que acampar a las afueras de un centro de acogida ha hecho explotar a los vecinos que acudieron con pancartas a las cercanías del recinto. La consigna era: refugiados reales sí, personas problemáticas no. El motivo de la protesta es que ya tenemos bastantes molestias, como los robos en las tiendas. Se amenaza a la gente, se intimida a la gente, se roban los coches y en las casas. Ya está bien de molestias. Y ahora vemos a las personas quedarse fuera, frente al centro de solicitantes de asilo. Decimos que los verdaderos refugiados son bienvenidos, como la gente de Ucrania o los que huyen del terrorismo islamista. Pero estos son jóvenes africanos y no podemos tolerarlo por más tiempo. Unos 700 migrantes han dormido a la intemperie porque el centro de recepción de asilo, con una capacidad de 2.000 personas, ha cubierto todas las plazas. Más de 50.000 ucranianos han recibido asilo en Países Bajos. Las ONGs denuncian que no ha ocurrido lo mismo con personas de otros países. Dormí allí 3 días y hacía mucho frío. La última noche hizo mucho viento. Había un fuerte viento y no pudimos dormir después de las 3 de la mañana. No nos sentimos seguros porque estamos fuera del centro de asilo. No hemos entrado y no tenemos permiso para entrar dentro del centro. También hubo quien se acercó a ofrecer sacos de dormir y ayuda a los cientos de personas del campamento improvisado.
Bruselas sigue analizando la última propuesta de Hungría para desbloquear los fondos europeos del país. La semana pasada el gobierno de Viktor Orbán se comprometió a cambiar 10 leyes para luchar contra la corrupción y proteger los fondos de la Unión Europea. Con ello, Orbán busca evitar la aplicación del mecanismo del Estado de Derecho, que podría congelar el dinero europeo destinado a Hungría si existen riesgos sistémicos. Según el gobierno húngaro, Bruselas y Budapest están de acuerdo en los puntos más relevantes, algo que la Comisión Europea no ha confirmado. Uno de sus portavoces ha destacado los aspectos problemáticos. Se trata de la incapacidad para prevenir decisiones ilícitas de las autoridades públicas o para garantizar la ausencia de conflictos de intereses, o la limitación de la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos relacionados con los fondos sindicales. La Comisión Europea ha rechazado la publicación de la correspondencia con el gobierno húngaro, tal y como había pedido el eurodiputado de los Verdes, Daniel Freund. El político recuerda que las promesas de reforma del gobierno de Hungría nunca se han materializado. Orbán ha sido astuto en el pasado, haciendo creer a la gente que está dispuesto a hacer reformas. Pero mientras tanto, ya prepara su próximo ataque o su próximo gran robo. Por lo que la Comisión Europea debe ser extremadamente cauta para no dejarse engañar por Viktor Orbán. El aumento del precio de la energía y la caída del florín húngaro han hecho que Hungría sufra un enorme déficit presupuestario. Tras las elecciones de primavera que ganó Viktor Orbán, el gobierno ha implantado políticas de austeridad y ha abierto la puerta a llegar a un acuerdo con Bruselas para disponer de los fondos europeos lo antes posible. Las relaciones sexuales sin consentimiento serán consideradas agresión en España. El Parlamento del país ha aprobado una reforma del Código Penal que elimina la distinción entre abuso y violación y regula la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales. Toda relación sin dicho consentimiento será considerada agresión. La coalición de izquierda en el gobierno celebra el resultado de la votación. Estrechamos así el margen para las interpretaciones machistas que se hacen sobre el comportamiento de las mujeres. Si acabó aquello de que llevábamos la falda muy corta o si cerramos o no las piernas. Por su parte, el derechista Partido Popular considera que la normativa pone en peligro la presunción de inocencia al hacer que sea el denunciado el que tenga que demostrar que no lo hizo. La extrema derecha de Vox va aún más lejos. Que es esta ley, porque el objetivo no es proteger a la mujer, es destruir al hombre. Votos emitidos. 300. La ley de garantía de libertad sexual tiene su origen en la polémica generada tras el caso de La Manada, en el que 5 hombres fueron condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales cometidos en grupo contra una mujer de 18 años. Tras ser elevada la causa al Tribunal Supremo, la pena aumentó a 15 años y el juez afirmó que se trataba de una violación grupal y no de un mero abuso. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asegura que aspira a estrechar sus vínculos con Ecuador. Sánchez se ha reunido con su homólogo Guillermo Lasso en el país en la segunda parada de su gira latinoamericana. El mandatario español acudió también al encuentro empresarial España-Ecuador en la capital del país, Quito. Desde allí dejó ver la intención de la Unión Europea de cerrar filas con los países sudamericanos sobre la guerra en Ucrania. No conviene engañarse pensando que se trata de un conflicto meramente europeo. Evidentemente tiene un impacto a escala global, como estamos viendo, y lo están sufriendo las clases medias trabajadoras y también, en particular, las empresas del Ecuador, de España y del conjunto del planeta. En un momento crucial para establecer relaciones en el mapa político, Sánchez ha querido aprovechar su posición en Europa para acercarse a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con la que espera celebrar una cumbre en 2023, cuando España tenga la presidencia de la Unión Europea. El presidente Lasso, por su parte, celebraba la visita. Han tenido que pasar 20 años para que vuelva un presidente de España a nuestro país, pero estoy seguro que este viaje tuyo es un punto de inflexión, como lo dije ya, para profundizar aún más las relaciones de Ecuador con España. Sánchez ha celebrado la colaboración en materia migratoria de ambos estados y ha dicho que apoyará a Ecuador en su aspiración a que la Unión Europea exima a los ciudadanos ecuatorianos del visado Schengen de estancias cortas.
La Champions League 2022-2023 ya conoce sus grupos, los cuales dejan enfrentamientos verdaderamente atractivos. El grupo de la muerte es sin duda el C, donde han ido a parar tanto Bayern de Múnich como FC Barcelona e Inter de Milán, además del Plzen checo. Mal bombo también para el Sevilla, que se verá las caras con City, Dortmund y Copenhague. Porto, Leverkusen y Brugge son los rivales del Atlético de Madrid, mientras que el vigente campeón, el Real Madrid, sonríe a priori con un grupo benévolo en el que están Leipzig, Shakhtar y Celtic. Estas son, por increíble que parezca, huellas de dinosaurio y tienen 113 millones de años. Estos días han quedado al descubierto a causa de la sequía que sufre el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, en Texas. Obviamente, el nombre del parque no es una coincidencia. La zona está repleta de huellas y restos de nuestros fascinantes antepasados, pero lo cierto es que este último hallazgo sorprende incluso a los más acostumbrados. Cuando se formaron hace 113 millones de años, aquí había un mar intercontinental poco profundo, o una playa de barro, no de arena, explica Asa Vermeulen, director adjunto del parque. Así que se daban las condiciones perfectas y la consistencia perfecta de barro para que las huellas pudieran conservarse. Lo cierto es que, según los expertos, este espectacular rastro de huellas es probablemente el más largo dejado por un solo dinosaurio en toda América del Norte. Parece que están grabadas en piedras para siempre, pero no lo están, recuerda Vermeulen. En la próxima inundación podrían desaparecer por completo, porque ahora no están protegidas. Aún así, creo que es genial haber tenido la suerte de verlas. El protagonista de la obra, por cierto, podría ser un Acrocanthosaurus, dinosaurio carnívoro del Cretácico que podía llegar a medir hasta 5 metros y pesar hasta 7 toneladas. A su paso, sin duda, dejaba huella. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Por fin es viernes y por eso terminamos nuestro informativo con un no comment del día un poco más ligero. Les dejo con imágenes de la gala de los jugadores del año de la UEFA. Los grandes ganadores fueron el francés Karim Benzema y la española Alexia Putellas. Hasta el lunes. Félicitations. Merci beaucoup. Congratulations to Alexia Putellas. Por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y bueno,